Los dos altares. Si recordamos la imagen del tabernáculo, ¿no es cierto?, completa, la imagen del diseño básico del tabernáculo, recordaremos que el altar del incienso está dentro del tabernáculo. Sin embargo, el primer altar, o sea, el altar del holocausto, está fuera del tabernáculo, está en el atrio. La importancia del altar del incienso es más profunda que la del altar del holocausto. Como ya hemos dicho, el tabernáculo representa clara y definitivamente a Elohim, en el cual podemos entrar. Además, ya que el altar del incienso estaba dentro del tabernáculo, todo el que ore frente al altar del incienso debe estar dentro del Ohel Moed. No puede orar de afuera porque el altar está dentro. Esto, por supuesto, tiene sus requisitos, como hemos estado viendo. No cualquiera puede entrar en el lugar santo. Por lo tanto, el concepto de la oración dentro del lugar santo, dentro ya del tabernáculo, que es Elohim, es más profundo que una oración en el atrio. Supongamos que un pecador va a ofrecer una ofrenda por el pecado, por la transgresión, al altar que estaba en el atrio. Es obvio que esa persona orará, ciertamente, porque está ofreciendo un sacrificio. Sin embargo, esta clase de oración, la oración que se presenta en este altar del holocausto, es menos profunda, ya que la misma se ofrece fuera de Elohim. Este es el concepto más importante. Esta oración no es ofrecida dentro de Elohim, o sea, desde él. Actualmente muchos creyentes solo saben orar esta clase de oración, solo saben orar tomando la sangre que Mashiach vertió en el madero como base. Pocos creyentes saben orar la clase de oración que se ofrece en el altar del incienso. La condición o el requisito principal para orar frente al primer altar es ofrecer a Mashiach como nuestro sustituto, ya sea como ofrenda por el pecado o por la transgresión en primer lugar. Esto realmente se realiza en el altar de bronce y significa que oramos por medio de él como aquel que fue clavado en el madero y derramó su sangre para nuestra redención. Si nuestra oración no pasa de esto, sin embargo, podemos orarle a Elohim, pero no oramos en él, ¿sí? No oramos desde él. Orarle a Elohim es una cosa, pero orar en él es algo más profundo. Y este es un asunto muy importante que debemos ver. Espero que en este mensaje veamos algo más profundo relacionado con nuestra experiencia. No quiero estudiar el altar del incienso de manera doctrinal. Este mensaje no es simplemente un estudio bíblico de Shemot 30, ¿sí? En el cual vamos a las medidas y de qué está hecho y nada más. No queremos eso. Por lo tanto, espero que Elohim nos muestre realmente algo más profundo acerca de este altar. En primer lugar tenemos la sangre. El altar del incienso estaba conectado con el altar del holocausto principalmente por la sangre de la ofrenda del pecado. Primero, la sangre de la ofrenda por el pecado se derramaba sobre el altar que estaba en el atrio. Después se llevaba y se rociaba sobre el altar del incienso. Lo que sobraba se derramaba sobre la base del altar del holocausto. Por lo tanto, la sangre redentora unía estos dos pilares, estos dos altares, ¿sí? Esto indica que la oración que se ofrece a Elohim en el altar del incienso debe basarse en nuestra experiencia del primer altar, ¿sí? Si no hay sacrificio, tampoco hay oración en el altar del incienso. Una vez que hemos tenido la experiencia del primer altar, tenemos la base, tenemos una norma, un terreno para ir a orar al segundo altar. Los altares también estaban conectados por la sangre de la ofrenda por el pecado que se ofrecía como propiciación en el día de la expiación. En ese día se llevaba a cabo, ¿no es cierto?, una vez por año, es el Yom Kippur. Este día la ofrenda más importante era justamente la ofrenda por el pecado. Después de que se derramaba la sangre de esta ofrenda, se llevaba del altar al lugar santo y se aplicaba en las 4 esquinas del altar del incienso. Parte de esta sangre también se llevaba al lugar santísimo y el resto se derramaba alrededor del altar que estaba en el atrio. Esta sangre propiciatoria también entonces estaba conectando los dos altares y también el arca. La sangre significa que se ha tomado cuidado de nuestro pecado o transgresión, se ha quitado el pecado y se ha reparado la transgresión. La sangre nos da seguridad de esto justamente. En cuanto a esto, no queda nada por hacer. La sangre ha resuelto el problema del pecado y de la transgresión y todo ha
terminado en ese sentido. En segundo lugar tenemos la unción. En Shemot 30, 27, 28 dice que ambos altares, el del incienso y el del holocausto, eran ungidos con el aceite santo de la unción. Después de que el tabernáculo y sus utensilios eran ungidos, se ungían los dos altares. Con él ungirás Elohel Moed, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, la menorá con todos sus utensilios, el arca del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Fíjense que la secuencia de estos pasuquín es el tabernáculo, el arca, la mesa, la menorá, el aceite, el altar del incienso, perdón, y el altar del holocausto. Por lo tanto, la unción está conectando realmente estos dos altares, ¿sí? La unción representa el mover de Elohim, porque se trata del ruach. Siempre, todo lo que tenga que ver con el aceite, sabemos que es un tipo del ruach, ¿no es cierto? Entonces, según el mover de Elohim, el altar del incienso, el altar del holocausto, están conectados. Cuando decimos el mover de Elohim, hablamos de el fluir del ruach, el fluir del espíritu, ¿sí? Empecemos a tener una imaginación, por así decir, ¿no es cierto?, acerca de que los espíritus, el espíritu, fluye, ¿no es cierto? La unción es el elemento justamente que conecta en cuanto al movimiento, en cuanto al mover. En tercer lugar tenemos el fuego. Los dos altares también estaban conectados por el fuego. El fuego que se usaba en el altar que estaba en el atrio también se usaba para quemar el incienso en el tabernáculo. No se podía utilizar ningún otro fuego que hubiera sido fuego extraño. Por lo tanto, los dos altares estaban conectados por la sangre y por el fuego. El único fuego que se podía usar para encender el incienso era el del altar del holocausto, el cual descendía del cielo. Sabemos, este no era un fuego extraño como lo hubiera sido cualquier otra clase de fuego. El fuego celestial, el fuego que provenía de Elohim, que se usaba en el altar del holocausto, también se debía usar para quemar el incienso. Esto nos demuestra que el fuego utilizado para quemar estas ofrendas está también conectando de otra manera más los dos altares. Del altar del holocausto subía entonces hacia Elohim un olor fragante. También del altar del incienso subía un olor grato. De los dos se menciona exactamente lo mismo. Así que de ambos altares subía un olor fragante que satisfacía a Elohim. Esto era la satisfacción de Yahweh, ¿no es cierto? Sin embargo, existía una diferencia de cualquier manera entre ambos altares. En el altar del holocausto se quemaba para el juicio, mientras que en el altar del incienso se quemaba para la aceptación. Ahí tenemos las dos partes separadas. Son similares, sube un olor grato, pero las dos cosas agradan a Yahweh, pero son levemente diferentes. Los dos tipos de quemado se reflejan el uno en el otro. Especialmente la primera clase de olor fragante, el del altar del holocausto, se refleja en el segundo, en el altar del incienso. El olor que subía hacia Elohim desde el altar del holocausto se reflejaba en el olor fragante que le llegaba del incienso. En estas dos clases de olor tenemos la dulzura de la muerte de Mashiach en el altar de las ofrendas y la dulzura de Mashiach en su resurrección y ascensión en el altar del incienso. El aroma de Mashiach en su resurrección y en ascensión sirven para que seamos aceptados. Esta es la obra y eso es lo que agrada al Padre. Toda esa obra sube en humo, ¿no es cierto? O sea, sube hacia arriba. El humo es una representación física justamente que muestra que se eleva, llega a los cielos, porque toda la obra espiritual llega sin tener que ser vista, pero para que nosotros entendiéramos se utiliza el humo como tipo. Estos tres elementos entonces, la unción, la sangre y el fuego, conectan los dos altares.